Buenas tardes. Eh, la idea de estos 4 webinars sería, vamos a trabajar en este personaje del merchant, sería esta chamán, y tengo estas pistas que me van a servir de guía para poder hacer el personaje. Eh, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener diferentes eh, formas de construir un emblocado inicial para construir nuestro personaje. Primero, vamos a usar Cetaphil, que lo vimos de forma somera en los webinars iniciales. Vamos a usar Cetaphil para crear nuestra malla inicial eh, para la creación de este personaje. También vamos a usar un proceso usando Dynamesh, que se combina perfectamente con el proceso de Cetaphil. Solo que algunas personas no usan ya el ZFR, sino pasan directamente a construir el personaje partiendo prácticamente de una esfera y empiezan a destruir todo, y a medida que van desarrollando el modelo van usando las propiedades de Dynamesh para poder generar eh, más geometría, y así el personaje pueda bocetearse completamente usando esa herramienta. Y la última sería como el enfoque más práctico, que es, supongamos que este no es nuestro primer personaje eh, de, estas, de esta serie que estamos haciendo, sino que hicimos otros personajes con la misma fisionomía, humanoides. Entonces, tomaríamos alguno de esos otros personajes y ajustaríamos sus dimensiones a este nuevo personaje, para no tener que pasar por todo el proceso de retopología y, sí, retopología que tendríamos que pasar si venimos ya sea del proceso usando Solid Mesh o del proceso usando Zfierce y Dynamesh. Eh, bueno, tengo mis guías, entonces vamos a ir, tengo mi concept, voy a ponerlo en la otra pantalla como para que tenemos siempre de referencia. Abro ZBrush. Ok, new document. Voy a poner rango 0 para tener un color totalmente plano. Y vamos a importar las imágenes que vamos a usar de referencia para empezar la construcción del modelo. Entonces, tenemos acá en el panel de textura, que lo encontramos acá arriba en textura, pero podemos arrastrar si hacemos clic sobre el botón del menú, esta parte de aquí nos queda totalmente accesible en esta zona. En el botón de importar, importamos, busco la carpeta, mm, Shaman from view. Pero antes, ¿saben? Vamos a eh, dir coma. Perdón, vamos a pen, vamos al subtool, vamos a pen, damos a pen y traemos una set of spheres, hacemos clic y arrastramos. Si no hacemos otra cosa más que eso, empiezan a salir más set of spheres. Vamos a dar control N para borrarlas todas, hacemos lo mismo, hacemos clic y arrastramos, y después damos edit. Menú de acá arriba, vamos a ocultarlo hundiendo coma. Bien, tenemos las spheres.
Eh, Vamos a traer la imagen de referencia de frente, ubicarla en toda la pelvis y vamos a activar simetría, hundiendo X. Aquí vemos que todo lo que haga este lado se ve reflejado en este. Vamos a empezar construyendo la parte de la espina, así que procuramos hacer en un punto en la que solo nos salga una esfera. Y el shortcut para cambiar de editar a mover, escalar o rotar sería W. Si hundo W, puedo coger esta esfera y moverla. Si quiero apagar la simetría y así mover la esfera libremente, hundo X. Control Z y hago un do a la última acción realizada. Entonces, si quiero agregar una esfera entre esta y esta de acá, hundo X, perdón, hundo Q, que me activa Draw, solo hago un clic y vean que se agrega otra Z-Sphere. Entonces, si quiero escalarla, ya vimos mover, que tenemos aquí mover, que es W, escalar es el shortcut S y rotar es R. Escalar, si hundo E, vean que aquí puedo escalarla, podemos escalarla un poco. Vamos a hundir Q y vamos a hacer una pierna, pero tenemos que activar la simetría para que poder hacer ambas piernas al mismo tiempo, así como haremos los brazos. Hundimos X, ahí se activa la simetría. Hundimos con Q, empezamos a dibujar nuevas Z-Spheres. Hice la parte donde saldrían las piernas, entonces vamos a hacer con Q, hacemos clic y arrastramos, dejamos ahí y ahora hundimos W para mover. Vean que eh, la Z-Sphere que tenemos seleccionada que resalta entre todas las demás, pues aquí podemos ver el área como de influencia de la operación que estamos haciendo. En este caso sería agarrar. Si esto fuera mayor, bueno, en este caso, bueno, vamos a ver simetría. Si ven que arrastro más el Z-Sphere por el tamaño del brush, aquí de nuevo simetría. En este caso, vean que estamos moviendo de más, no me interesa eso, tengo que reducir el tamaño del brush con S, punto S para aumentar o para disminuir el tamaño del brush. Y ya que quiero solo mover esta pequeña Z-Sphere, el área de influencia del brush debe ser pequeño. Entonces aquí vemos que solo movemos en la parte que nos interesa. Podemos extenderla totalmente hasta el tobillo y después hundimos Q para dibujar la parte de las rodillas y la parte de los pies. Eh, Antes de seguir, vamos a guardar la vista. Entonces, la vista quedó guardada. Si yo vengo acá y le doy front de nuevo, ¡pum!, se vuelve a poner en el punto, el último punto que quedó guardada. Vamos a mover esta hacia acá. Esto hay que escalarlo seguro. Por eso lo vemos ahora que colocamos la vista de perfil. Por ahora vamos a seguir acomodando, eh, armando nuestro emblocado, partiendo de Z-Spheres. Movemos las Z-Spheres. Vamos a hacer los hombros, hundimos pum. Vamos a reducir el área de influencia del pincel para solo arrastrar la parte de los hombros que nos interesa. Estoy dibujando, estoy control Z, en W y arrastro los hombros un poco hacia atrás. Están algo delgados, así que selecciono de nuevo un DOE, que es el shortcut de escalar, y lo escalo un poco. Hay que tener cuidado que tanto escalamos la ZP, porque si la escalamos mucho, bueno, aquí no sale, puede haber errores
cuando un área de influencia de una Z-sphere se intercruza con otra área de influencia de otra Z-sphere. Así que hay que tener cuidado de hacer formas extrañas. Sino que, como aquí vemos, todo está creciendo de forma orgánica. Cada Z-sphere sirve de apoyo a la siguiente, no se forman formas extrañas ni como por ejemplo algo así. Entonces damos Q y ahora con W movemos. Con Q dibujamos. Ahora con W movemos y con E escalamos. Como dice una mujer, obviamente la parte de la pelvis, la cadera va a verse más ancha. Vamos con la simetría activa en el punto central con Q. Movemos con Q. Ahora escalo. Vamos a darle un story view. Eh, ¿Cómo se traduce esta forma en geometría? Actualmente esto es una visualización en ZSphere. Si yo activo el Draw Polyframes, pero si hundo A, me visualiza el cómo se vería en geometría, y en este caso una geometría usando Dynamesh. Eh, para variar la forma en cómo se visualiza el emblocado que estamos haciendo, podemos cambiar la resolución eh, aquí. Si nos parece que esto está muy denso, podemos bajarle la densidad y, y bajarle la Dynamesh. Así nos sale como un emblocado con una geometría eh, más básica. Para efectos de este emblocado, algo así nos puede servir. Bien, ahora vamos a volver a darle from a nuestra vista de referencia. Enseguida nos embloca nuestra forma dentro de la silueta del concept, acordarlo a como la habíamos colocado. Nos vamos a otra vista, en este caso, ¿no? Por ahí, vengo a importar, le doy Large Image y comienzo a acomodar como para poder ver a través de la geometría, le reduzco la opacidad del modelo y comienzo a acomodar aquí. Bien, empiezo a acomodar las piernas. Escalar lo que necesito escalar, mover lo que necesito mover para que se vea más también acá. Entonces, ya cuando tenemos la vista del perfil acomodada, hacemos lo mismo. Le damos, no, bueno, vamos a ver la perspectiva. Con al hundido, hago un zoom, orbito, solo hundiendo
haciendo clic por fuera del modelo, puedo orbitar. Si orbito, bueno, si un dual, bien dual hago como un paneo, pero si un dual suelto al, mientras tengo hundido presionando el lápiz, puedo hacer zoom. Estos mismos shortcuts los puedo encontrar acá. Este mover es más como un paneo. El zoom, pero es un zoom de viewport, no es un escalar. Mover, zoom y rotar es lo mismo. Es como orbitar, no está rotando la geometría como tal. Ah, ya no salvé la imagen, entonces tengo que volver a acomodar. Entonces, vuelvo a dar un load, hago lo mismo, activo perspectiva. La perspectiva es usar en algunos tipos de modelado, por ejemplo, cuando estamos haciendo likeness, es bueno hacer que la perspectiva del visor de ZBrush esté de una forma eh, linkeado a la perspectiva que estemos usando en Blender o 3D Max para cuando llevemos nuestro modelo de una aplicación a otra, no se vea como que falta algo o está extraño, sino se mantenga la misma proporción, eh, tanto en uno como en el otro. Eh, bueno, cuando tenemos la ubicación, le damos Story View. Tenemos nuestra vista frontal, tenemos nuestra vista lateral, podemos importar un concept para usarlo también de referencia en algún punto. En tres, como en tres cuartos, tal vez nuestra vista más cercana para más detalles tanto del personaje como de en alguna pieza, en este caso como el báculo. Y, bien. O digamos que bueno, vamos a hacer lo de las manos y empezamos después a hacer el proceso de convertir esto a una geometría que podamos ir adaptando a medida que vamos avanzando, que sería Dynamics. Entonces, seguimos con las manos. Eh, Vamos a hundir Q para eh, dibujar. Vamos a acomodar nuestra parte donde estarían los dedos. Siempre tengamos presente tener activo la simetría. Con Q dibujamos, con Q vuelvo a dibujar y ahora con W arrastro, con W muevo y acomodo con E, escalo, Q, vamos a dibujar. O también con Dynamesh podríamos hacer un dedo, arrancar ese dedo y ir pegándolo en los demás. Sí, pero igual vamos a hacer la parte completa del envolvimiento de que sería nuestra mano. Dibujamos
Vamos, o sea, con Q, después con W arrastro, con Q, un poco más de acá. Seguimos dibujando, muevo y vuelvo a dibujar con Q, con W muevo, trato de darle una proporción de salida a la mano con la extensión de los dedos. Este meñique sería más pequeño, sería el más largo. Controlar, vamos a darle un poco más de densidad, o sea, un poco más de geometría. Eh, ya que tenemos una base eh, para empezar a esculpir, vamos a convertir este armazón en una geometría con la que podamos interactuar. Entonces, vamos a hundimos A, le damos Make Adaptive Skin. Entonces, en este panel, en este subtool, damos a Pen para llamar a una nueva capa con algún elemento eh, que podamos usar. En este caso, no, miren que aquí cuando damos a Pen nos sale todo tipo de primitivas. También podemos importar modelos de alguna aplicación como Blender o 3D Max. En este caso, desde el mismo ZBrush, el ZFirst, este ZFirst lo convertimos en una skin ZFirst, en una adaptive skin. Entonces, esta de acá le voy a dar solo para que solo me muestre ella, este nuevo elemento. Si yo hundo A, no pasa nada porque esto es una geometría. En cambio, en ZFirst, si yo hundo A, lo convierte a ZFirst porque la geometría es una visualización. Él sigue siendo ZFirst. Yo puedo seguir agregando, por ejemplo, la parte de los cuernos acá, que los cuernos van a estar separados. Esto es solo como un ejemplo. Podría agregar los cuernos aquí y, bueno, así construir o extender más la figura. Y hundo A, ven que la geometría se adapta a las nuevas partes, pero eso lo habíamos separado. Pero el principal objetivo es emblocar, ¿verdad? Algunas personas lo hacen ya directamente con un Dynamesh. En nuestro caso, lo hicimos de una forma que nos permite ir como construyendo por partes, por bloques el personaje de una forma más controlada. Cuando estás empezando, creo que esta es la mejor forma. Bien, ya tenemos aquí la geometría que queríamos, que no lo vamos a necesitar más, podemos borrarlo o ponerlo en un folder como un respaldo por si acaso. Lo llevamos arriba. Este cubo no lo vamos a usar, solo le damos borrar. Y empezamos a trabajar con este modelo. Entonces,
Las brushes de Photoshop se comportan todas de dos formas, no, las de esculpido. Sustraen o sustraen geometría o agregan geometría. Que eso se reduce con estos dos términos, el SAT y el SUT. En este caso, es cuando vemos que está en SAT, una mayor capacidad, vemos cómo agrega geometría y si estuviera en SUT, vemos cómo la sustrae. Van a escoger la brush de Clyde, Clyde Billard. Para llamar el menú de brushes, unimos B grande. Entre todas estas brushes, realmente son demasiadas brushes para poder hacer un modelo que quede perfectamente bien. Tal vez con 5, 6, 7 brushes perfectamente pueden hacerlo. Aquí hay brushes muy específicas para determinados usos que pueden o no necesitarlas. Por ejemplo, tenemos brushes que insertan cabellos. Si se dan cuenta, esta geometría está compuesta de dos niveles. Cuando eso pasa, hay brushes que no funcionan. Estamos hablando de 12.000 polígonos, no es nada. Tampoco es volvernos locos. Hay que estar pendiente de estos números, eh, que son la cantidad de polígonos que estamos usando actualmente. La cantidad de subdivisiones, actualmente no tenemos ninguna. Si yo le doy divide, crea una subdivisión que me permite agregar más detalle, pero aumenta la cantidad de polígonos. En estos momentos vamos a requerirlo, pero usando otra herramienta que no va a ser esta, sino va a ser usando Dynamesh, que es una herramienta que, por ejemplo, este modelo tiene 12.304 polígonos. La única forma en que este modelo puede darnos más geometría para poder ir construyendo más detalles sobre él es aumentando las subdivisiones. Pero este modelo en su topología tiene falencias. Por ejemplo, la topología que tiene en la cara, cuando yo quiera detallar cosas como bocas, ojos, orejas, vean que no tiene ningún tipo de geometría base que eh, me permita pensar que llegado a un punto en que tenga 5 subdivisiones, sean suficientes para poder detallar esas zonas, que no tiene nada en la misma base que la asistente. Eh, Eso lo veremos ahora que empezamos a trabajar. Verán cómo el modelo poco a poco me pedirá que vaya aumentando las subdivisiones para empezar a definirle más detalle. Bueno, en el, por eso en esta etapa de emblocado usamos Dynamesh, porque Dynamesh, esta de aquí, es una geometría que va eh, aumentando de acuerdo a la geometría que vayamos construyendo. O sea, si yo empiezo a construir empiezo a construir una cara y empiezo a detallar orejas o los ojos o las bocas, él va a empezar a crear más geometría en esas zonas donde anteriormente no había una estructura que la soportara. Entonces, por eso, este método de darnos más libertad, vamos a activarlo. No necesitamos crear subdivisiones, borro la subdivisión que estaba ahí creada y empiezo a activar Dynamesh. Hay que tener cuidado porque también, por ejemplo, las manos, vean que la resolución es tan baja, la resolución es tan baja que los dedos entre sí empiezan como a pegarse, entonces 65 polígonos. Voy a aumentar un poco la resolución, hago clic y arrastro por fuera, oh, perdón, ya lo había, 128, vamos a subirle a 200, 160, está alto, alto, así que pues vamos a cambiar a mover, push, B, M,
Vamos a ver. Vamos a hundir B, H, polish. A recordar tener la simetría activa. Vamos a empezar a como a definir un poco la cara con mover, push, pero como un bloqueado, o sea que la forma del cráneo no es una pelota. Suavizando y vamos presentando de nuevo con nuestra eh, preferencia el volumen a la cadera, o volumen a la parte inferior de la pierna. Como ves, solo estamos moviendo nada más. Y ya estamos empezando a darle forma a nuestro personaje. Podemos también usar un flat, en menor D y un flat. Suavizamos con viendo shift. Entonces habíamos quedado en que eh, B, C, eh, B, con B traído para que sea más eh, obvio. Recordamos que todas las luces tienen los comportamientos de que o agregan o sustraen geometría. Nosotros podemos eh, hacer eso, podemos sustraer, podemos agregar un poco más y después podemos hundir shift, podemos empezar a suavizar. Suavizamos, podemos agregar y suavizamos. Pero también no dedicamos mucho eh, trabajo a zonas del personaje que no van a ser visibles, pero sí tratamos de darte el volumen acorde al concepto. Así que seguimos con las piernas, con el luz de un flat, unimos B, M, B pequeño, todo con Shortcut podemos tener acceso a podemos poco a poco darle mayor detalle al volumen, como dibujando las masas de los músculos. Siempre tenemos acceso a otra pantalla, tener referencia de anatomía, o si tenemos, por ejemplo, programas como Red Pro, creo que se llama, que te permite poner
referencias sobre tu pantalla para poder siempre trabajar usando una guía, una referencia. Entonces, poco a poco, a ir dándole una forma más natural a nuestro. Se dan cuenta la geometría, que es la densidad de estos polígonos, no es tanta, y es mejor mantenerlo así por ahora. Disculpa, Sergio, que tiene una pregunta aquí, Juan Palacio. Dale, dime. Él pregunta que si el tema de las armaduras con hard surface es de la misma forma, esculpiendo o si hay una manera que sea más pulida. Em, bueno, ahora que le haga la camisa, podemos ver ese detalle. Lo que yo haría sería usar polygroups para crear como de un boceto eh, tenga al final formas con, como con biseles, con ángulos full detallados. Eso solo lograríamos usando las herramientas de polygroups. También, obviamente, ZBrush ha crecido mucho con las herramientas de Z Modeler, pero esa yo no estoy acostumbrado a ellas. Todo lo que se refiere a modelado eh, poligonal o hard surface, prefiero hacerlo en otros programas como Blender o 3D. Lo he hecho y cuando lo he hecho usando polygons, que es como la forma más eh, rápida y orgánica de hacerlo. O sea, es full rápido la forma en cómo puedes conceptualizar y crear eh, mm, formas de hard surface. He visto, o sea, Model es full potente. No lo he manejado mucho realmente, pero en mi caso, cuando necesito hacer hard surface, me baso en otras herramientas. Pero cuando las tengo que hacer en ZBrush, ya sea por rapidez o por como es una forma eh, eh, muy orgánica de trabajar, o sea, no es muy tedioso, no es que te tienes que escribir y editar geometría de una forma eh, poly to poly como entre más. Aquí es esculpir, eh, emblocar, esculpiendo. Hay que subir un poquito la resolución para que no se... Vamos a seguir emblocando, moviendo solo la geometría. Ahora que, digamos, cuando tenemos una estructura inicial, como el tronco, del mismo tronco podemos sacar otras partes, como por ejemplo la camisa esta. Entonces ahí les explico esto de lo que les comentaba del, de los polígonos, el proceso de cómo usarlos para poder eh, hacer piezas que tengan
hard surface como armaduras o cosas así. Ahorita también les muestro otros personajes que estoy haciendo usando esas técnicas. Entonces seguimos esculpiendo, pasamos de sustraer a agregar y después a suavizar. Una línea del sartorio, me lleva hasta la rodilla, hacemos la línea de la tibia, hacemos como la cara interna de la rodilla. O sea, esto es algo que no sale así de repente, sino es algo que ustedes tienen que ir construyendo poco a poco. ¿Va? Eso es lo difícil. A veces es fácil perderse porque uno no ve enseguida la forma. Es algo que uno tiene que ir construyendo y por eso creo que esta forma de construir primero un armazón usando Z-spheres y después ir esculpiendo sobre el armazón, uno les permite ya tener eh, la estructura, la proporción del personaje y después, ya sea con los mismos concepts o mirando referencias anatómicas, empezar a detallarlo. Si ustedes están haciendo un juego y tienen que hacer el primer personaje, y si este personaje tiene personajes que son similares a él, o sea, humanos, lo ideal es que este personaje, o sea, lo hagan completo, totalmente desnudo, para después poder usar esa base en los siguientes personajes y no tener que hacer todo de cero. Aprenderse los shortcuts ¿cómo es? De las brushes. Si yo quiero Clyde Villa, punto B, Clyde C y Villa de nuevo B. Entonces, ahí enseguida me sale. Si quiero mover, punto M, después, ya, perdón, B, M, B pequeño. Me sale mover. Es Clyde Villa, B de brush, C de Clyde y B. Si yo me voy a la B, eh, B. O sea, cada blues tiene su propia letra. Por ejemplo, de todas estas, o sea, he usado, por ejemplo, la multitud, el- todas las CLI, las clip. Para ropas uso otros procesos. Es, o sea, son muchas brushes, pero no hay que volverse loco. Con 5, 6, 7 brushes pueden hacer totalmente cualquier eh, personaje. Bueno, ahora sí vamos a darle un poco a la cara. O sea, poquito a poquito, y si tienen buenas referencias, poco a poco y con paciencia van sacando el personaje que ustedes quieren. No se esperan de salida de seguido. Si de repente aparezca poco a poco, lo vamos construyendo. Vamos a empezar con lo de la cara. Bueno, como este tiene un estilo medio estilizado, las partes laterales, B, H, eh, H-Polis, ya la tengo seleccionada. Las caras laterales se van a diferenciar de la parte frontal. Entonces vamos a como B, E, M, B, y eso acomodar la parte de la mandíbula
Vamos a empezar a hacer con Kaipeila, la parte de los ojos. Este personaje no tiene nariz. La parte de las menos como la zona, el área de las orejas. Enmascaro, bueno, enmascaramos. Otra herramienta poderosa, por ejemplo, yo quiero solo afectar la parte del labio inferior, por así decirlo. Entonces con control, enmascaro la parte de arriba. Y si yo uso, por ejemplo, la Tribe Lab, solo va a afectar la área que no está enmascarada. Así no vamos a hacer la boca. Entonces, vamos a enmascarar el área de la oreja. Y ahora podemos combinarla con, por ejemplo, mover. Para salirnos del guión. Apagamos esto. Volvemos a activar Draw. Suavizamos con con Fly. Vamos a escarbar. Suavizamos. Vamos a mover. En la parte de atrás es más ancho. Aunque la nariz no va, imaginamos su lugar, que sería como por aquí, para darnos una idea de dónde terminaría esta oreja. Y definimos un poco más la mandíbula. Como es una chica, no puede ser una mandíbula muy prominente para que siga viéndose femenina. La parte de los pómulos. Imagínense que esta es la oreja, como de la mitad de la oreja. Pero igual es una zona que no vamos a saltar mucho, solo como referencia. Y vamos a ensancharlo un poco. La forma natural del cuello no es como algo recto que se conecta al torso, sino es más bien como una curva. Y si como se van dando cuenta, unas partes nos ayudan a ir acomodando otras. Por eso les digo que no todo sale así de buenas a primeras. A medida que vamos haciendo ciertas partes del cuerpo, estas van dándonos la idea del volumen general, ya que esto es un todo y cada pieza les va como guiando como la posición, el volumen de la pieza que la circunda, con la que está conectada. Voy a traer un par de esferas, entonces vamos a renombrar vamos a ponerle puerto. Vamos a salvar nuestro proyecto. Hay diferentes formas de salvarlo. La forma en la que te guarda todas las opciones eh, sería la de File, donde lo salvamos como
Así me guarda todo, me guarda los pinceles que he usado, las vistas, de estas vistas que de referencia que tengo acá. Entonces vamos a agregar dos nuevas piezas que serán como una base para lo que van a ser los ojos. Entonces venimos acá, a Pen, Set Appears. Ahora con W movemos, escalamos, vamos a activar la transparencia, vamos a mover, escalar. ¿Qué tan grande va a ser el ojo? Pues depende del estilo. Por ejemplo, hay estilos como el anime que los ojos son grandísimos, pero en nuestro caso vamos a mantenernos en un canon realista para este punto, para la ubicación de los ojos. Vamos a colocar en la esfera y vamos a tratar de calcular que entre esta esfera y la otra exista una esfera de distancia. Con transparencia, la punta de las orejas nos darían como la referencia para las cejas. Eh, Tratando de como los acá, vamos a cargar un poco. Y ahora, vamos a darle minimizar una parte de por ejemplo, vamos a, ya tengo que ir a mano, pero, ok, plugin, Picture Master, Mirror, ves que la nueva figura que vamos a sacar de este Mirror se va a mezclar eh, en la misma capa en la que estamos trabajando, en el eje X. Vamos a darle OK. Mm, Vamos a darle X. Ok, podemos pulsarlo un poco, cerrarlo un poco. Regresamos y vamos a empezar para ver, vamos a sí, pues sí. Igual cualquier cosa simplemente podemos mover, escalar o rotar en caso de necesitarnos cambiar algo. Es E, C, B y empezamos a observar. Hacemos como una línea imaginaria. Por ejemplo, si aquí estaría la nariz, el arco de la ceja estaría acá, como por aquí estaría la boca. Esta me daría la referencia como para colocarlos en la parte de los pómulos. Aquí donde tal vez necesitemos más geometría. Vamos a empezar a esculpir la parte de los párpados. B, C, B. Vamos esculpiendo. No se preocupen si se ve todo exagerado al principio. Estamos ubicando las masas. Vamos a suavizar, mover.
Otra brush. PDS para la Demian. BMB. Los ojos están más cerca. Y hago clic sobre los ojos. Selecciono los ojos. Mundo mover. Transparencia. Lo disparo un poco. Y vamos a empezar a detallar los párpados de MB. Veríamos metido. Hacemos activamos Dynamesh, haciendo clic y arrastramos. Vemos que necesitamos más topología, entonces vamos a aumentar un poquito más de 270 a 320. Voy a, con la estándar, voy a hacer una línea y ahora con la polish voy a resaltar como para crear un borde más definido. Tal vez necesito más polígono. Igual con el estándar y ahora con la polish, H-polish. Vamos a usar la pinch. Vamos a acomodar agregar volumen encima del párpado. Vamos a usar mover. Vamos a llamar a pinch. Entonces, vamos a cargar un poquito acá. Y yo por esto para resaltar, aunque esto va a ser sutil, necesitamos agregar volumen aquí para que se haga claro que estos ojos están soportados, están incrustados en una zona que los protege y no están simplemente puestos ahí. Y después sumamos este volumen a toda la cara frontal para que se vea, no se vea tan prominente y se pueda enlazar con la parte que viene acá del puente lateral, creo que se llama. Pero todo esto quedará eh, sutil. La idea es que no se vea tan prominente. Con polish podemos aplanarlo. Si un dual con polish, él le agrega geometría, suavizando más esta zona.
y la distancia de los ojos a la boca es mayor. Y los ojos son un poco más. Entonces vamos a llamarla Dan estándar, PTS. O sea, la boca no es simplemente coger, por ejemplo, el IV Lab y agregar el volumen. Primero hacemos como haciendo los planos de lo que será la boca, con las carnosidades del labio superior y del labio inferior. Es la forma de la oreja. Voy a marcarlo primero. Poco a poco le vamos dando forma, buscándola en. Pues digamos que hemos como una aproximación a lo que sería el torso. Podría sacar otras partes del personaje, partiendo de aquí, por ejemplo, la parte de la camisa, y vemos la parte del uso de polygroups Vamos a revisar la proporción. Por la parte de la cara, de la cabeza sería un poco más, menor, y el cuerpo sería un poco más grande, entonces vamos a usar mascarar toda la parte del cuerpo está enmascarada. Hago clic varias veces sobre el modelo para suavizar un poco la máscara, aunque por la densidad tal vez la parte de los hombros. Vamos a invertir la máscara haciendo clic por fuera, teniendo control. Ahí se invirtió. Vamos a ver un poco el cuerpo. Ya lo bajamos.
Ahora con mover, vamos a terminar de es- ya tenemos la proporción adecuada del torso, entonces vamos a enmascarar lo que sería la camisa para extraerla del mismo cuerpo. Cuando estamos haciendo esto, no buscamos, o sea, no buscamos un detalle final, porque esta geometría es una geometría muy irregular. Lo que buscamos es bloquear el, el personaje para de aquí mismo sacar una geometría que nos permita, ya sea desde ZBrush o a través de ZRemesher, que nos permita seguir trabajando en el modelo, detallándolo, o que podamos sacar una geometría, una retopología paramétrica usando ZRemesher que después podamos retocar en otros programas como Blender o 3ds o incluso en el mismo ZBrush. Una retopología que ya pueda ser usada para hacer mapeado y para proyectar todo el detalle del modelo de alta resolución que estamos trabajando sobre ella. Entonces, no nos podemos detallar. El detalle vendría una vez tengamos la geometría final. Vamos a hacer ese paso de retopología paramétrica con la camisa. Entonces, tenemos la estructura base. Entonces, vamos a enmascarar. Nuestra camisa llega hasta los hombros. Eh, Vamos a hacerla hasta la cadera. Podemos hacerla así con el brush o podemos seleccionar otro tipo de máscara, unimos M y podemos usar lazo. Voy a volver a cambiar a pen para hacer la parte del cuello. Con la máscara funciona pidiendo control. Aquí me sale el tipo de máscara que quiero. En este caso tengo seleccionada la Mask Pen, que es una máscara que dibujamos como si fuera con lápiz. Podríamos seleccionar la máscara de lazo, que fue la que les mostré ahorita, y así como estas dos, hay otras más. Se adaptan a algún tipo de, de, de máscara específica que necesitamos en algún momento. En este caso, tenemos de definir la parte del cuello. Y cuando tenemos las máscaras, podemos, eh, esta parte de acá, podemos difuminarla con un blur, si lo ven, o podemos hacerla más definida o más difusa, más difuminada. Mm, Por ejemplo, podemos hacer esto o podemos hacer lo contrario, que es eh, definirla más. Eso está bien. Entonces venimos y ya cuando tenemos la máscara hecha, venimos acá y le damos traer. Bueno, vemos que está demasiado ancha. El tick lo controlamos aquí. Vamos a reducirlo, aceptar. eh, Limpiamos la máscara del personaje y nos venimos acá a lo que será la camisa.
Como se dan cuenta, de salida la camisa es full densa y parece que solo tiene un polygroup. No, tiene dos. Mm, Podríamos trabajar ya directamente la parte de Dynamesh. Creo que sería lo mejor. Mm, Lo que me gusta cuando hago este tipo de extracciones, lo que me gusta hacer es borrar la cara interna, eh, borrar interno, cerrar huecos. Porque, ¿qué pasa? Que cuando hacemos trabajos como, por ejemplo, sobre capas o sobre camisas y el grosor de esta parte, cuando yo empiezo a esculpir, se reduce, puede crear que cuando yo le dé Dynamesh se estalle totalmente eso y sea un desastre. Entonces, por eso me gusta que la malla sea completa para poder esculpir libremente y no presentar ningún tipo de problemas, porque después que estoy esculpiendo esta parte de aquí, este grosor de aquí, eh, no es lo suficientemente grueso y cuando hago un Dynamesh y la malla sea recalculada, me genere como huecos, son unos tipos de errores muy feos. Entonces, vamos a traer un pen, tenemos un cilindro, algo básico como para tener una referencia de lo que será la cintura, como el cinturón. Y comenzamos a apply pillar, vamos a hacer la parte de los pliegues. Tal vez podemos con el lazo, con la máscara de lazo, para poder hacer pliegues que está muy pesada esta. Entonces, antes de el problema con cuando tenemos geometrías demasiado densas, se hace un poco más lento el proceso de como ir embrocando la forma. Entonces, vamos, vamos a activar acá. Tengo aquí un en 119.000. ¿Está bien? Claro, la idea no es lograr el detalle ya de una vez. Estamos embrocando. Una vez con un embrocado que nos guste, ahí sí procedemos a hacer una topología en la cual podamos, con la que podamos trabajar. Ya, por ejemplo, mapeado. Esa es una topología que ya, por ejemplo, podamos editar en Trimas o ZBrush, en la que podamos proyectar
todo ese detalle. En este momento es una geometría demasiado densa e irregular que no nos serviría para hacer eso. Solo, solo invocamos es, tenemos ya un volumen eh, como para empezar ya a detallarla mejor. Entonces, vamos a usar los polygroups. Actualmente esta silueta tiene, sí, tiene los polygroups. Eh, bueno, tenemos esta geometría y esta geometría tiene actualmente dos polygroups. Aquí lo reconocemos por color rojo y azul. Digamos que son un grupo de polígonos que diferenciamos entre sí. En este caso, quiero usar esa diferenciación para enmascarar los polígonos que hacen parte como del contorno externo de los del contorno interno, porque estos no, cuando ya tenga yo la topología final, estos no me interesan. Entonces, primero quiero mantener la forma. Entonces vamos a ir a ese tool, hacemos un duplicado. Actualmente ahora hay dos, el que va a tener la forma y el que vamos a hacer la topología. Venimos a deformación, ven esa forma irregular entre los polígonos. Si hacemos una retopología, actualmente esos podría afectar la forma en cómo resulten los polígonos. Entonces quiero como enmarcar y a la vez separar ambos grupos, pero que la enmarcación sea lo más delineada y suave posible, no se vea tan irregular como eso. Entonces venimos acá a Polygon Feature, apagamos ese poquito y empezamos a darle diferentes clics o iteraciones para que pase esto. Entonces ya se ve una separación totalmente fluida. Pero vemos que sacrificamos eso por forma. Ahí es cuando regresamos, apagamos todo y solo dejamos prendido la anterior y proyectamos. Sí, vamos a proyectar y recuperamos la forma. Y se mantiene nuestra división limpia entre polygroups. Ahora sí puedo venir acá. Lo que me gusta hacer es irme a plugin, a stroke, eh, function, frame mesh. Él hace como un enmarcado que también puedo usar como guía para cuando voy a hacer la Z-Remesher. Entonces, tengo acá Z-Remesher que mantenga los grupos y vamos a darle un poco la cantidad. Vamos a poner 2000. Bien, bajó bastante. Esta topología está como más accesible, creo que está bien. Creo que voy a tener que editar varias partes del modelo, pero eso es muy diferente a tener que hacerlo de cero. Por ejemplo, lo ideal es que estos polígonos de acá suban del cuello, pero digamos que me tengo que centrar en partes específicas y no tener que rehacer todo, sino corregir los detalles. Por ejemplo, este tipo de polígonos. Entonces, ahora vengo yo acá
Ya esta es mi nueva geometría. Vamos a hacer de nuevo, vamos a aplicarle una división. Actualmente esto tiene 3300 polígonos. Vamos a aplicarle una subdivisión, otra subdivisión y vamos a hacer un proyectar de nuevo para recuperar algo del volumen de este modelo. Podemos borrarlo. Digamos que ahora el detalle que vemos en este modelo, si lo ven, es muy diferente al que podemos apreciar en este de acá, con esos polígonos eh, que generan como contornos como irregulares. Aquí incluso ya podemos trabajar como usando brushes. Por ejemplo, hay herramientas, brushes. O sea, yo podría esculpir, como estábamos haciendo ahorita a mano, eh, los diferentes pliegues. Puedo bajar, la buena es que ahora puedo bajar la cantidad de subdivisiones y así hacerlo más rápido. No como ahorita que tenía una sola subdivisión y era realmente pesada. En este caso ahora puedo usar brushes que específicamente, que sean hechas específicamente para este tipo de tareas. Por ejemplo, crear eh, pliegues. Entonces, tenemos esta. Y tiene una forma más, como más precisa de hacer el pliegue. Igual también nos preferenciamos por guías a la hora de hacer los pliegues de la ropa. Entonces, así como dice la parte la parte de esta camisa, por ejemplo, si ya tuviera una armadura, vamos a tratar de hacer algo rápido y que el tiempo. Vamos a hacer algo como un peto de volumen. Vamos a tratar de que sea lo más, para que tenga divisiones y vamos a tratar de crear unos planos que se diferencien. Esto es lo que les decía de borra que- Bien. Ahora vamos a dibujar. Primero vamos a rellenar todo de un color blanco. Fill está dentro del Z plugin, Subtoolmaster Fill. Y ahora vamos a seleccionar el color negro. Vamos a dibujar lo que serían los planos. Brush, brush estándar. Vamos a hacerlo con negro. Vean que quiero dibujar, pero sale esculpido. Tengo que cambiar a RGB, apagar esto. Ahora sí,
Vamos a dibujar líneas que van a separar y crear polígonos. Actualmente, bueno, voy a dar control W para que sea un solo polygroup. Y ahora vengo y vamos a darle polygroup con paint. Y ahora él creó diferentes polygroups por la pintura. Si yo selecciono, vemos que hizo, le vamos a hacer un duplicado, porque nos pasa lo mismo de la vez pasada. Vean esas divisiones todas irregulares. Entonces vamos a venir a Deformation, Poly por Features, y empezamos a suavizar para que sea más regular, pero perdimos volumen. Entonces regresamos al subtool, apagamos todo, prendemos esto y proyectamos para volver a tener el volumen. Una vez hecho eso, mm, yo apago la pintura. Vamos a hacer lo siguiente para no perder la forma. Vamos a crear una capa y vamos a proyectar. Bueno, vamos a reducirlo un poco para no perder, o sea, retener la forma anterior, pero no perder eh, los edges que hemos ganado acá. Entonces, sí, o sea, una vez con estos polygroups, tengo diferentes opciones. Podría, por ejemplo, hacer un duplicado. Podría crear panel loops. Podría crear el loop, pero creo que puedo hacerlo en todos. Ah, sí, o sea, podemos poder lo de los panel loops, complementarlo con alfas. Igual necesitaría más para editar trazos irregulares. Podemos apelar al Lazy Reduce. Le hicimos para tener trazos más regulares. Pero también podemos insertar geometrías
geometrías que ya tengamos construidas anteriormente. Y bueno, eso para dar su fase. Eh, También antes de tratar de hacer detalle, era partiendo de esta geometría, primero hacer una versión como más pulida o enfocarnos como en el concepto, como con el esculpido, ir explorando lo que será la armadura o el traje del personaje. Eso como para hacer un paréntesis a lo de la cuestión de dejar su fase y la parte esta de, ¿cómo es? Sí, del uso de polygroups. Eh, Bien, como pueden ver, usamos la construcción de un embrocado de este personaje usando solo Z-Fields. Pero digamos que ustedes ya tienen un personaje eh, de este mundo. Lo que podemos hacer es traer una geometría. Tengo hecho un personaje masculino, el cual podemos eh, desde aquí, vamos a borrar lo que oculté, desde aquí puedo con la misma luz de mover, activo simetría, ubicamos con transparencia. Esto será algo rápido, no voy a hacer todo solo como para mostrarles que es mucho más práctico cuando podemos usar bases mesh. Ni siquiera tiene que ser del mismo juego o tener las mismas como proporciones, sino con solo ser un humanoide nos podría funcionar. Entonces, eso es lo que les comento. Si ustedes tienen una base mesh ya construida partiendo de un modelo anterior, es mucho más económico en tiempo poder adaptarlo. Simplemente con escalar y mover pueden sacar fácilmente la estructura base y ya con esculpido sí le dan todos los detalles que ustedes ven y lo que ustedes vieron. Bueno, para cerrar, lo siguiente. Como vieron, empezamos desde una Z-Sphere con la cual pudimos construir una base y desde esa misma base empezamos a extraer piezas del mismo personaje. Así, poco a poco, vamos del mismo personaje que hicimos, vamos extrayendo, por ejemplo, pantalones, botas, capa. Los cuernos nos toca hacerlos como eh, como, con la misma Zetapier que ya vieron anteriormente. Así, gradualmente, vamos emblocando nuestro personaje hasta llegar a un punto, ya les muestro, donde tenemos casi todas las piezas emblocadas con la proporción eh, que nos muestra que está leyendo ahí, que nos muestra el concepto. Entonces empezamos a agregar la parte del cabello, los cuernos. Los cuernos también fueron hechos con la parte de ZP.
Hay unas versiones más avanzadas, pero digamos, lo que vamos a ver mañana sería la parte de, hoy vimos cómo inicia la construcción inicial usando ZFairs, Dynamesh, o si tenemos mallas, un base mesh que nos permita para construir moneda, sería lo ideal. Si no, sería así, eh, eh, con ZFairs. Hay personas que no usan ZFairs, sino parten directamente con una esfera y empiezan a esculpir todo el personaje, de lo cual sería el siguiente nivel cuando ya se tiene más confianza. Ya con la estructura base empezamos a extraer de esa misma estructura los elementos como la capa, las botas, los cuernos. Las correas, no, las correas se colocan eh, con otras brushes que son específicamente para agregar este tipo de geometría. Es como si pintáramos, no sé si está, si yo pago este, lo importante es que no deben tener subdivisiones. Por ejemplo, si yo selecciono esta brush, eh, bueno, cuando llegue el momento de, bueno, por ejemplo, aquí está este, que sería como las straps, en la cual podemos cambiar el grosor, podemos continuar dibujándolas, lo que nos permite acomodar este tipo de emblocados más fácilmente a que traerlos y todo eso. Eh, Así como está ese, también la parte del cabello se puede, se pueden agregar trenzas de diferentes tipos. Entonces, sí, partiendo de ese emblocado base, empezamos a extraer partes de él para poder crear las otras piezas también, usando las brushes como vieron. Eh, Todas las brushes tienen dos comportamientos básicos, que es extraer o agregar geometría. Eh, También podemos determinar la intensidad con la que se hace ese proceso. Si la intensidad es muy fuerte, la forma en cómo se va a notar ese proceso va a ser mayor o menor acorde a la intensidad. Por ejemplo, tenemos esta intensidad que es 20. Si aumentamos 100, y pueden ver, o si la bajamos 3, pueden verla. Eh, por ejemplo, también si ven el círculo del brush, podemos controlar el focal. El focal sí que el círculo central es como el punto de mayor influencia de brush. Y de ahí pues, y de ahí hacia afuera es como un fallo. De ese círculo hacia afuera es como un degradado. Si ese degradado es, mm, vean que ya no hay una suavidad en cómo se aplica el brush, sino es como un borde cortante. Entonces, sí, lo que veremos es mañana vamos a tener como un avance del modelo en el cual ya tenemos todas sus piezas, en la cual vamos a empezar a detallar usando los brushes, usando alfas, creando alfas para poder personalizar, por ejemplo, brushes para poder hacer estos medallones, el icono de los medallones. Eh, sí,
empezar a detallar el modelo. Entonces la idea es esta. Hoy vimos cómo enblocamos, cómo creamos un modelo base para de ahí construir. Mañana veremos, ya una vez construido ese modelo base, recordar los pasos de cómo ese enblocado pasa a ser una geometría un poco mejor, eh, más ideal, entonces, para poder trabajar ahí todo lo que es mapeado y texturizado eh, en, en Substance Painter para después poder exportarlo en React. Entonces mañana veremos eso, el siguiente paso que es todo lo enblocado, pasarle una geometría óptima para darle detalle que después en la siguiente clase nos serviría para texturizarlo. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase.